Entonces ya tenemos la tarea, ya tenemos el método, ahora tenemos que implementar. Y yo espero que ustedes hagan todo esto en su casa luego para acordarse de cómo fue y que les funcione, porque ese es como el ejercicio. Entonces, aquí está la primera versión, voy a tratar de ponerla más grande porque está como muy chiquita. Eso, aquí está nuestra primera versión. Dice, bueno, está la función valor absoluto porque voy a necesitar la función valor absoluto para saber si mi adivinanza está suficientemente cerca del número. Voy a restarlos y si el valor absoluto es menor o igual que un número chiquito, 0.001, voy a decir que está suficientemente cerca o no. Entonces, ¿qué? Voy a usar una función que se llama mejorar, o sea, dada mi estimación de cuánto es la raíz, la raíz de cuánto, de quién estoy calculando, entonces voy a mirar si mi estimación más x sobre mi estimación sobre 2, que digo, ese es mi nuevo valor. Mi nuevo valor es el anterior, es un promedio entre el anterior y el nuevo sobre la estimación, que eso fue lo que dio f' menos sobre la derivada, f sobre la derivada. Entonces aquí está, estoy cogiendo el valor que llevaba y promediándolo con x sobre el valor que llevaba, promediándolo y eso me da el nuevo valor. Tengo una función, es buena estimación, que me dice si mi estimación es suficientemente buena ya para calcular la raíz de x. Entonces, ¿qué hago? Multiplico estimación por estimación, se la resto a x, y si en valor absoluto su distancia es menor que 0.001, entonces es que ya es suficientemente buena. O sea, esto me vuelve un booleano. Me devuelve lo que devuelva saber si esto es menor que 0.001. O sea, me va a devolver true cuando esto es menor que 0.01 y si no me devuelve false. Eso es lo que hace la función es buena estimación. Recibe un valor, la de x, y me devuelve un booleano que me dice si es suficientemente bueno ya o no. Y entonces, ¿qué hace la función raíz cuadrada? Le puse el iter para que se den cuenta que estoy implementando ese método iterativo que había allí, pero no estoy usando ni while, ni for, ni nada de eso. Entonces, el iter es para que estoy haciendo una iteración, aunque estoy definiendo una función recursivamente, para que empiecen a mirar esas cosas. Entonces, la función raíz cuadrada, le puedo poner cualquier nombre, raíz cuadrada iterativa, recibe la estimación, o sea, lo que llevo yo hasta ahora como estimación, que es raíz de x. El x al que le quiero calcular raíz. Y devuelve un doble que es la raíz cuadrada iterativa, la raíz cuadrada de ese número. Pero entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo pregunta, ¿es suficientemente buena mi estimación para calcular la raíz de x? Y entonces, si es suficientemente buena, entonces ya la tengo y devuelvo la estimación. Si no es suficientemente buena, entonces vuelva y llame a raíz cuadrada iterativa, pero con una mejor estimación. Eso es lo que hace raíz cuadrada iterativa. Y ya. Entonces lo vamos a ver aquí en acción. Um, entonces, esta es la primera versión de la que les estoy hablando. Aquí está la definición de valor absoluto, de mejorar, de es buena estimación, de raíz cuadrada. O sea, todo lo que les mostré ahorita es lo que está aquí. Yo lo puedo poner a correr allí, pero lo voy a poner a correr aquí abajo, que a mí me gusta ponerlo a correr aquí abajo. Escala. Mm. Entonces ya dijo, vea, definió absoluto, definió mejorar, definió es buena estimación, raíz cuadrada, como estaban allí. Y entonces ahorita ya podemos hacer cosas como llamar a raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esa se la sabían. Pues para probarlo con unos que ya sepan, raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4. ¿Sí? 2, ¿sí o no? O raíz cuadrada de 9. Unas que no sepamos.
o raíz cuadrada de 225. Ah, 15. Bueno, ahí tenemos un método para ver la raíz cuadrada de cualquier número. ¿Sí? ¿En cuántas líneas lo escribimos? Estas fueron las líneas. Escríbanlo en Python, a ver en cuántas líneas lo escriben. No, solo por gusto, no, no porque vaya a ser muchísimo peor, pero seguro que se va a demorar un poquito más. Bueno, ese es el método raíz cuadrada. O sea, fíjense que no necesitamos que hablar de while, ni de for, ni de asignaciones, no hicimos asignaciones y calculamos. O sea que esos conceptos no son tan esenciales para programar como usted no siente. Uno siente que sin asignación, ¿cómo hace un programa? Pues no hicimos un programa sin hacer ninguna asignación. No hicimos una sola asignación. ¿O sí? ¿Mm? Ni siquiera definí un valor, o sea, no, nada. Ni siquiera definí una variable, nada. Solo definí funciones y las invoqué. ¿Sí? Eh, para mí, eso es más fácil, para mí eso es como, para mí, Juan Francisco, eso es lo que uno debería aprender a programar primero, antes de meterse con otras cosas que sirven para otras cosas, pero no para poder hacer esto. O sea, para poder hacer una iteración no es necesario tener eso de que un X asignal y que le cambie el valor y enseñarle eso. O sea, que tenga que tener esa cosa y entender los apuntadores para poder hacer eso. Para poder hacer esto no hay que entender apuntadores. Para poder hacer esto no hay que entender sino el método. Ahora, si hay que entender la notación de funciones, ¿cierto? Tocó. Bueno, y usamos por detrás que sabemos sacar la derivada o cosas de ese estilo. O sea, si necesitamos algo de matemáticas, yo no les digo que no, pero las matemáticas van a necesitar siempre, porque el método de Newton si lo van a aplicar en Python, igual van a necesitar conocer el método de Newton para poder aplicarlo, si no, no lo pueden aplicar. Pero lo que trato de decir es que no necesitan tantos conceptos de programación como los que les han enseñado para poder hacer eso. Necesitamos los que vimos, cómo escribir, cómo sumar, cómo multiplicar y cómo imprimir, y cómo definir una función. No necesitamos más. Y podemos hacer iteraciones, que esto es una iteración, que ustedes tienen en la cabeza que las iteraciones, iteración y while o for es como pegado. No, iteración es una manera de resolver problemas que en los lenguajes imperativos se implementan con un while o con esas estructuras de control, pero en los lenguajes funcionales no necesitamos eso para implementar eso. Necesitamos solamente llamar a las funciones. De hecho, en los lenguajes imperativos que ustedes usan, también podrían hacer estas funciones y les funcionaba. Porque aquí realmente no utilizamos todo el poderío de la programación funcional. No pasamos funciones como parámetros. O sea, hay unos pocos cosas que no hemos hecho. Luego eso también debería funcionarles en Python. Solamente que cuando usted se enfrenta a un programa de estos en Python, en Java, usted no piensa en hacerlo recursivo, sino piensa en hacerlo con iteraciones, que esto es iterativo realmente, pero piensa en iteraciones desde el punto de vista de asignaciones y guardar un estado y hacer un while y no sé qué. Tampoco está mal, pero es otra manera de abordar resolver un problema iterativamente. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué más hay aquí de esto. Entonces, nótese que cuando invoco a raíz cuadrada, él lanza el cálculo invocando a raíz cuadrada iterativa con el estado. Ah, bueno, entonces cositas importantes. Cuando uno modela un problema para resolverlo con una iteración, es porque tiene un método que empezando en un estado inicial haciendo una transformación de estado al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta llegar al estado final, encuentre una solución. Eso es iterar. Iterar es empezar en un estado inicial, darse cuenta y repetir y repetir y repetir algo hasta que alguna señal me diga que ya no tengo que repetirlo más y en ese momento tengo la solución. Eso es resolver un problema iterativamente. No, que voy a buscar un número en una lista. Entonces, su estado inicial empieza en la primera posición de la lista, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer? Compárelo con el que está parado y si no es el mismo, entonces pase al siguiente. Entonces yo paso al siguiente y paso al siguiente hasta que lo encuentro. Cuando lo encuentro, ya lo tengo. Eso es iteración. El estado inicial, pararme en el inicio de la lista. Estado final, que ya encontré en donde estoy parado, encontré el numerito. ¿Sí? Iteración, si no lo encuentra, pase ahí asignaré más uno, pase al siguiente de la lista. Y así hasta que lo encuentre.
eso es una iteración, ¿cierto? Y todos los métodos, todas las soluciones iterativas se pueden describir de esa manera. Entonces, lo que están tratando de decir aquí es, esto, si usted lo pensó iterativamente, entonces la única diferencia con lo otro es que ese método de empezar en un estado inicial e ir haciendo hasta terminar, no se hace con AX asigna en el estado inicial, while no esté en el estado final, haga, transforme el estado, no sé qué, eso es lo que hace en un imperativo. En uno funcional, entonces su función lanza el cálculo invocando, digamos, una función con el estado inicial. Esa es raíz cuadrada iterativa. O sea, raíz quad invoca a raíz cuadrada iterativa diciendo mi primera adivinanza es 1. Y raíz cuadrada iterativa, ¿qué es lo que hace? Raíz cuadrada iterativa es la que implementa la iteración. Pregunta, ¿es suficiente? ¿Llegué a mi estado final? O sea, ¿es suficientemente buena mi estimación? Si sí, entonces no invoca a nadie más, sino que da el resultado. Y si no, vuelve y se invoca a sí misma con una mejor estimación. O sea, itera. O sea, raíz cuadrada iterativa, itera, por eso se llama iterativa. Itera, itera, itera. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tenga que terminar, porque llegó a un estado final. Entonces, ese código que hay ahí, entonces recursivamente el lado derecho se invoca a sí misma porque es la manera de iterar. ¿Sí? Nótese que raíz cuadrada iterativa, eso es importante. Raíz cuadrada iterativa, cuando la definí, tuve que poner aquí que es double. Él no es capaz de, si invoca a sí misma, o sea, si es recursiva, él no es capaz de inferir el tipo, toca ponérselo para que él diga, ah, entonces me lo está usando bien. Entonces, cuando una función no es recursiva, usted puede no poner que devuelve y él la averigua. Pero cuando una función es recursiva, tiene que ponerle qué es lo que devuelve para que él diga, entonces lo está usando bien. ¿Listo? ¿Qué más hay aquí? Esto es que hay que explicitar el tipo que devuelve por ser recursiva. Si no es recursiva, no es opcional. Aunque la definición es recursiva, implementamos una computación iterativa sin uso de estructuras de control como while, for, repeat. Esto es nuevo para ustedes, pero es muy importante. Normalmente los algoritmos más rápidos son iterativos. Y a uno le han dicho que la recursión es símbolo de ineficiencia, porque lo recursivo es recursivo y no sé qué. Pues bien, implementamos una recursión que es tan eficiente como una iteración porque es una iteración. Entonces vamos a ver en la próxima clase cómo se reconocen las recursiones que son eficientes, que corresponden a iteraciones. Pero uno puede definir procesos iterativos recursivamente. Y no por ser recursivo es ineficiente. Porque puede ser recursivo, iterativo o sea eficiente. Y una pregunta que hay aquí, ¿qué pasaría si el if se evaluara como una expresión normal? Es decir, que evaluara primero, que evaluara los tres argumentos antes de decir por dónde se va, que evaluara el if y el else antes de decir por dónde se va. Es decir, si este if él evaluara esto y evaluara esto, y luego si decidiera qué devuelve, ¿qué pasaría? Cuando lo evalúas, se van las otras evaluaciones que implican hacer una primera punta. Sí, Y eso y, explica algunas y se queda en un loop. O sea, no va a terminar. Él necesita que el if se evalúe de esa forma porque si no, esto nunca terminaría, porque cuando él va a ejecutar esta, como va a tener que esperar que el if termine, pero para que el if termine va a tener que ejecutar otra vez esto, se va a quedar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y nunca terminando. Entonces es muy importante que el if no se evalúe como se evalúan las expresiones normales. Es importante que se evalúe como dijimos que se evaluaba. Solo el predicado primero y si es verdadero, evalúa el if y si no evalúa el else. Si no, no. Si no, eso fallaría. O sea que era importante que el if se evaluara de forma diferente a como se evalúan los otros. Voy a parar aquí un segundo.